no me dio ningún error. Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy, que va a ser una clase con muchos conceptos y conceptos muy importantes a la hora de seguir trabajando con la materia. Sí. Creo que hay gente en la sala de espera. No hay sala de espera. Así que no puede haber gente en donde no hay. Bien. El contenido de hoy vamos a ver de la parte de la unidad 2, gráficos acumulativos de frecuencia, gráfico de curva suave, diagrama escalonado, ojivas, curvas acumulativas de suavizadas, gráficos especiales. Y de la unidad 3 vamos a ver las medidas descriptivas, de posición, de simetría. En realidad vamos a ver todas las medidas. Vamos a ver hasta dónde llegamos en realidad. ¿Qué tipo de gráfico usar? Esto es el mismo gráfico que teníamos la clase pasada, en la cual decíamos, bueno, a partir de las tablas, si es una tabla de contingencia, ¿qué tipo de gráfico puedo hacer? Si es una distribución de frecuencias, si están ordenados en listas o si están agrupados, ¿qué tipo de gráficos podemos hacer? Bien, el gráfico acumulativo de frecuencia es un gráfico lineal que se usa para datos cuantitativos. Se puede presentar en frecuencias absolutas como relativas. Acá tenemos un ejemplo. Título significa que hay que poner un título acorde. No podemos dejar título. Pero como esto es un ejemplo, los datos no tienen mucho sentido, así que solamente les estoy mostrando las partes del gráfico. Se utiliza el cuadrante positivo del eje de coordenadas. El eje de X representa los valores que tiene la variable. El 1, 2, 3, 4, en este caso son conteos. Y el eje de la Y representa la frecuencia. Estos, los gráficos, las líneas horizontales, muchas veces se representan con líneas de punto. El Infostat lo presenta de esta forma, así que es la forma en que yo les estoy mostrando. Muchos de los gráficos que yo presento son del Infostat, que es lo que usamos en la cátedra. Y si no es posible hacerlo con el Infostat, recién voy al Excel o a alguna otra herramienta. Curva suave. En la curva suave tenemos muchísimas... tenemos una muestra muy grande. Los intervalos son muy pequeños, entonces hacer un análisis como de histograma y demás se vuelve bastante complicado. Se tiene un gran número de frecuencias entre las clases, o sea, frecuencias similares en las clases. Y lo más importante es que al hacer esta curva que como dice su nombre, suaviza, no es el típico de que vamos poniendo en las marcas de clase y la vamos uniendo con una línea. Esto intenta indicar cuál sería la distribución de la función o la distribución de los elementos en la población si es que tuviéramos todos los datos. Y asumimos de que estas diferencias que están acá son diferencias por errores de muestreo. O sea, simplemente no hemos encontrado en nuestro muestreo los valores que hacen de que esto realmente se distribuya como en la curva. Entonces la curva esta línea negra que se ve acá, sería la verdadera distribución de la población. Problema que se suele hacer a mano, que el ajuste en realidad son ciertos parámetros que uno, yo le hice en el Infostat, o sea, son parámetros que uno le va poniendo, entonces la curva se puede hacer más arriba, más abajo, más suavizada, menos suavizada. Así que es, como bien dice, a ojo de buen cubero. El que sabe, el que más o menos maneja va a determinar cierta tendencia y el que no lo maneja tanto determinará otra, o trataremos de mostrar los datos que queremos mostrar. Describen características importantes de la distribución de poblacional. Entonces, esto nos puede decir, sí, acá tenemos un pico, acá tenemos muy pocos valores, acá tenemos más valores y tenemos una cola más larga hacia la derecha. Ese tipo de cosas sí se pueden describir con una curva suave. Distribuciones relativas de frecuencia. Acá tenemos una tabla de ejemplo, es el ejemplo del libro, en el cual dicen, bueno, se hizo un muestreo y se determinó, se relevaron 1.000 médicos y 3.214 abogados y queremos saber cuánto ganan, hacer una comparación de cuánto ganan, no acá porque esto es en dólares, por hora en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, si tomamos las frecuencias, a ver si
Si tomamos esta columna, ¿quién se acuerda cómo se llama esto? Frecuencia absoluta. Muy bien, esta es la frecuencia absoluta. Entonces, si graficamos las frecuencias absolutas de los médicos y las frecuencias absolutas de los abogados, vemos que hay muchos más abogados que ganan estos montos y muchos menos médicos. Pero al ser las cantidades de los médicos relevados y de los abogados relevados no comparativas, o sea, es mucha la diferencia, entonces este tipo de gráfico no muestra la realidad. Ahora, si graficamos en lugar de los valores absolutos, las frecuencias absolutas, ¿qué graficamos esto? ¿Qué es esto? Frecuencias relativas. Las frecuencias relativas. Si graficamos las frecuencias relativas de los abogados y de los médicos, vemos que la interpretación se revierte. Vemos que más médicos cobran este valor, que es entre 70 y 80, y tenemos que los médicos en tendencia tienden a cobrar más que los abogados. Entonces, cuando tenemos una gran cantidad de variabilidad en los datos, es necesario de que en lugar de comparar los valores absolutos o las frecuencias absolutas, comparemos las frecuencias relativas. Diagrama escalonado. Representa una distribución de frecuencias acumuladas, o sea, vamos haciendo, vamos a acumular, de la tabla vamos a graficar las frecuencias absolutas o relativas acumuladas. La barra de las X, acá nos está mostrando la marca de clase. Una cosa importante es que no necesariamente esto se cruza en el 0, 0, o sea, no es un eje de coordenadas cartesianas. Y acá vamos viendo cómo se van acumulando. O sea, esta clase tiene esta cantidad, desde acá hasta acá. Y la vamos sumando. Entonces ahí se forman estas curvas que son muy útiles a la hora de hacer ciertos análisis. A partir de esa curva se generan, podemos hacer los gráficos de ojiva, mayor que y menor que. El Infostat solamente hace la ojiva menor que. No se grafica, excepto con algunos trucos, la ojiva mayor que. Este gráfico sí lo hice en el Infostat. Cuando tengamos la clase de Infostat le voy a explicar cómo hacer cada una de las ojivas. El eje de las X se colocan las marcas de clases o los límites de las clases, dependiendo de cómo lo estamos graficando. Y en el eje de las Y vamos a poner las frecuencias absolutas o relativas. Este es un gráfico que sale bastante en los exámenes, es un tema que sale bastante. Gráficos especiales para las distribuciones categóricas. No podemos, por más de que las distribuciones categóricas las hayamos puesto en la etiqueta números, siguen siendo categóricas. Por lo tanto, el tipo de gráficos que tienen que utilizarse son específicos para este tipo de datos. Entonces, lo primero que podemos graficar son los diagramas de barras. Si se fijan, en el eje de las X están las categorías. Repetimos de las ojivas. Ok, entonces, lo de la ojiva se parte a partir, o sea, se utiliza para poderlo graficar las columnas de las frecuencias acumuladas, las absolutas y las relativas. En base a eso se van graficando y esta sería, este rosado es la frecuencia relativa acumulada, por eso dice FRA, y la azul es la frecuencia relativa acumulada descendente, o sea, lo que es mayor que. En la primera categoría, o la primera marca de clase, tenemos todos. Aquí no hay ninguno hacia la izquierda, por lo tanto están en el 0, y se van acumulando hacia la izquierda. Entonces, aquí, en este punto, podemos decir que poco más del 25% gana gana menos que 70 por hora. Entonces, 1 menos esto, que sería esta línea que llega hasta acá,
gana más que $70 la hora. Esa es la forma de interpretar. Entonces, cuando tenemos la ojiva menor que es la rosada, cualquier punto de la ojiva me está marcando cuántos elementos están por debajo de esta línea. Logro hacer esto. ¿Cuántos elementos o en este caso, cuántos médicos ganan menos que este valor? Entonces siempre se cruzarían en el 0,5. Sí, siempre se cruzan en el 0,5, lo cual es lógico. Ahora, el 0,5 no necesariamente va a estar siempre en el medio del gráfico. Depende de cómo se comporte la curva. Bien, entonces, habíamos dicho que los gráficos especiales para las distribuciones categóricas tenemos el diagrama de barra, en la cual en el eje de las X se ponen las categorías y en el eje de Y las frecuencias, ya sea absolutas o relativas. También tenemos el diagrama de pastel, de círculo radiado, de torta. Entonces, se pueden mostrar las cantidades o los porcentajes. Acá yo puse los porcentajes, pero también se podrían mostrar las cantidades. Es importante de que acá sea un gráfico cuyo título explique de qué estamos hablando. Yo puse encuesta de opinión, pero no me dice nada. Habría que aclarar bien. Encuesta de opinión sobre cuán de acuerdo están en la forma de hacer algo o cosas así. Y por último también tenemos el gráfico de barras de componentes porcentaje, que en este tipo de gráfico tenemos una sola barra. Y en esa barra, cada valor, o sea, cada color, está determinada por una de las variables categóricas. En este caso, tenemos en el eje de las Y, del porcentaje, en el eje de las X, a qué variable hace referencia. En este caso, es las frecuencias absolutas. Y me dice cuál es la frecuencia absoluta de cada una de las opiniones de la encuesta. O sea, cada tipo de datos tiene sus propios gráficos. No se pueden mezclar, está mal mezclarlo. Otro gráfico de Pareto. El gráfico de Pareto es un gráfico que no usamos demasiado, se utiliza sobre la base de que el 20% de las causas, a ver, ¿están los ejemplos? No. El 20% de las causas explican el 80% de los problemas. Entonces, lo que se hace es, a las categorías se las ordena de mayor a menor frecuencia. Y una vez ordenada de mayor a menor frecuencia, se determina dónde está el 80% de las consecuencias. Por ejemplo, en el libro de la cátedra hay un ejemplo muy interesante sobre cuáles son las causas de los problemas en el armado de celulares, me parece, de componentes electrónicos. Entonces, se ordena de cuáles son de la mayor cantidad de problemas a la menor cantidad de problemas para poder determinar cuáles son aquellos que se van a tener que solucionar con urgencia, que son los que se provocan el 80% de los problemas. El diagrama de tallo y hojas, ese tipo de diagramas sirve para representar un conjunto de datos numéricos. Se pone en el tallo el valor principal, decenas, centenas, unidad de 1000, y se ponen en las hojas, el tallo sería en forma vertical, y en las hojas sería cada una de las filas. En la fila se pone todos los datos u observaciones que hay. Entonces así se puede ver cuáles son los puntos en los cuales hay una mayor cantidad de repeticiones de los datos. Tampoco lo vamos a utilizar acá, pero es conveniente que sepan de qué se tratan, que existen y que se usan bastante en ciertos entornos. Desventajas, solo sirven para pequeñas cantidades de datos, es poco flexible y no permite una lectura rápida. El diagrama de Pareto sí permite una lectura rápida y es muy interesante. Pero eso sirve dentro de entornos en los de que tenemos control de calidad, control de causa-efecto y para ejercicios específicos en los cuales aquí no vamos a trabajar con eso. Ahora venimos con la unidad 3. ¿Alguna
pregunta, alguna cuestión que quieren que se aclare sobre la unidad 2 de esta clase o de la anterior, porque ya pasamos la unidad y seguimos para adelante. ¿Algo? Profe, Sí. ¿qué tal? Buen día. ¿Podría ir un poco más despacio? Si puede ser. A ver, hoy tenemos que ver todo lo que está en la pantalla. Es complicado ir más despacio cuando tenemos tanto que abarcar. Ok, bueno. Gracias Pero igual. la parte de los gráficos, o sea, es importante que ustedes lo sepan, pero lo más importante es que ustedes los practiquen. Dentro de 3 semanas tenemos el primer parcial, el parcial teórico y práctico. Entonces, el parcial entra hasta la unidad 3 inclusive. Tienen ejercicios y tienen partes de conceptuales. Profe, una pregunta. ¿Cuándo es el parcial? En 3 semanas. La semana del 12. Listo. Fíjense Perfecto. en la modalidad académica, ahí está el cronograma de todo lo que vamos a ir viendo durante todo el cuatrimestre. ¿Qué unidades se ven por semana? Todo. Está todo ahí en la modalidad académica. Cómo se toman los exámenes, cómo se toman los finales, como todo. Entonces, todo lo de todo lo que entra en el parcial, la parte tanto teórica como práctica, es hasta la unidad 3. La unidad 3 es fundamental de que ustedes la comprendan porque todos estos conceptos los vamos a utilizar el resto de la materia. ¿Es larga la unidad 3, profe? Porque como dice que hay muchos conceptos. Y todas las unidades son largas. Sí, bueno, pero capaz una haya más diferencia que la otra. Es una materia bastante con muchos conceptos teóricos y prácticos que abarca la introducción de todo lo que es estadística y la introducción de todo lo que es probabilidad. Así que todas las unidades contienen muchos conceptos. Pero no van a comprender el resto de las unidades si no entienden bien la unidad 3. Perfecto, Así, profe. bien, así que, ¿alguna duda de la unidad 2? ¿Algo que quieran preguntar? De todas formas, a la hora de hacer los ejercicios, la profe Stefanich también les va a sacar las dudas, pero tienen que hacer los ejercicios. Si no, esa es la forma de llevar la materia al día y poderla aprobar a la primera. Bien, entonces tenemos las medidas de posición, en la cual está la media aritmética, la mediana, la moda y los fractiles. Vamos a ir viendo cada una de estas. Y vamos a ver las propiedades de la media. Y también tenemos las medidas de asimetría, las medidas de dispersión o concentración. Vamos a ver las propiedades de la varianza. Cuando resalto esto así, significa tienen que saber eso. Son cosas que siempre se preguntan. Y luego las medidas de apuntamiento o puntiagudas. Parámetros estadísticos. O sea, cuando nosotros estamos trabajando en estadística, tenemos que identificar bien cuándo estamos trabajando con muestra y cuándo estamos trabajando con población. Cuando trabajamos con la muestra, estamos hablando de estadísticos, estadísticas, estadígrafos. En cambio, cuando trabajamos con la población, las variables poblacionales se llaman parámetros. Entonces, con los estadísticos, nosotros tratamos de inferir los parámetros. Para eso sirven, para eso los generamos, para eso los trabajamos. Las estadísticas y los parámetros son calculados de las mismas formas, pero es importante a la hora de escribir la fórmula que se note que estamos hablando de estadísticos o estamos hablando de parámetros. No son indistintas las formas de escribir las fórmulas. Son iguales las formas de resolverlas, pero cuando trabajamos con parámetros, trabajamos siempre con variables, o sea, con las letras que corresponden a las variables en mayúsculas. En cambio, cuando trabajamos con estadísticos, siempre trabajamos con minúsculas. Entonces, los parámetros poblacionales son mayúsculas y los estadísticos muestrales están siempre en minúscula. Los tamaños de la población se dice siempre una n mayúscula y el tamaño de la muestra siempre es una n minúscula. Y además los parámetros, cuando estamos representando las fórmulas,
Cuando decimos la media, M de X mayúscula es la media poblacional, M de X minúscula es la media de la muestra. Siempre se escribe con la rayita arriba, ya sea muestral o poblacional, pero es importante decir si es mayúscula o minúscula, si es un parámetro o si es un estadístico. En resumen, esto es un resumen previo a ver todo. Las medidas de posición se refieren a ver a dónde se agrupan los datos. Entonces, tenemos dentro del eje de las X, a dónde se van, dentro de todo el eje de las X, dónde están los datos en los cuales estamos recaudando o que componen nuestra población o nuestra muestra. La medida de dispersión o de concentración se determina la variabilidad que hay entre esos datos. Entonces, cuanto más variable sea, o sea, cuanto mayor variabilidad haya en los datos van a estar más desparramados en el eje de las X. Ahora, cuanto más concentrados estén, o sea, cuando las medidas de concentración sean mayores, entonces vamos a ver que los datos están más agrupados. La medida de posición y de concentración están relacionadas. Si están muy dispersos los datos, no me sirve de nada saber el promedio. O sea, si yo tengo, digo, bueno, voy a ver que la cantidad de hijos que tienen una familia. Entonces recaudo 2 familias. Uno no tiene ninguno y el otro tiene 10. Bueno, en promedio todas las familias tienen 5. Eso no tiene ningún sentido. Pero ahora, si recaudamos en lugar de 2 familias, recaudamos 100, 1000, 10.000, y vemos que hay muy pocos que tengan 10, hay muy pocos que tengan 0, y la mayoría están 2, 3, 4, entonces ahí vemos que las medidas de posición del promedio y la media, la mediana, la moda y todas esas, sí van a tener sentido. Ya vamos a ir viendo más ejemplos. Las medidas de asimetría me dice hacia qué lado de la recta se tienden los datos. Pueden ser simétricos o tener asimetría derecha, asimetría izquierda, ya vamos a ir viendo. Y por último, la puntiagudez está muy relacionada con la dispersión y la concentración. Cuanto más concentrados están los datos, más puntiagudo es, y cuanto más disperso, más aplanada está la curva. Vamos a comenzar con las medidas de población. En el sentido, lo más importante de la medida de posición es que tienen las mismas dimensiones que la variable de las que están hablando, tienen que definirse rigurosamente para que no se puedan, no estén susceptibles a interpretaciones. Tienen que usarse todas las observaciones. No se puede decir, bueno, esta no me gusta porque está muy lejos, esta no la uso. No, tienen que usarse todas las observaciones. Entonces, si no se cumplen con todo esto, estaríamos tomando mal las medidas. Tiene que ser claro y sencillo su estructura. Deben ser calculados fácil y rápido. Vamos a ver que todas se calculan bastante rápido. Tiene que tratar de ser lo menos posible influenciada por fluctuaciones muestrales. ¿Eso qué significa? Que si justo cuando tomamos una muestra, uno de los valores está dentro de los extremos, nuestras medidas de posición no deberían verse tan afectadas. Y que se pueda hacer un cálculo algebraico rápido. Esas son las características que tienen que tener las medidas de posición. La primera medida de posición que vamos a ver y que vamos a usar muchísimo y que se usa todo el tiempo es la media aritmética, o conocida también como el promedio. Indica la localización del centro de la distribución. O sea, es una medida de tendencia central. ¿Dónde está el centro de la distribución? Y se define y se calcula como la suma de todos los valores dividido por el número de observaciones. O sea, promedio. El símbolo que se utiliza es la M o la X raya. Esto está en mayúscula. ¿A qué hace referencia? A la población. A la población. Por lo tanto, si esto está en mayúscula, esto tiene que estar en mayúscula. Aquí. Epa. Vamos a tratar de...
No podemos mezclar mayúsculas con minúsculas. Eso es sumamente importante. Entonces, si acá tengo mayúscula, acá tengo mayúscula. No puedo mezclar. Cuando están los datos agrupados, o sea que tenemos en nuestra tabla de distribución de frecuencia, esto quiere decir, yo tengo datos o acceso a toda la información, a cada uno. Entonces puedo calcularlo de esta forma. En cambio, esto me dice, yo no tengo acceso a toda la información, sino tengo acceso a una tabla con los datos agrupados. Esta es la forma de cálculo cuando tenemos solamente acceso a la tabla con los datos agrupados. Cuando hablamos de la media poblacional, vemos que la X es chiquita y la N es chiquita. Entonces, si no están agrupados, tengo toda la muestra completa, sumo todos los datos, los divido por el tamaño muestral y eso es la media. Y cuando tenemos los datos agrupados, tenemos la tabla. Entonces, la forma de hacerlo es, podemos hacerlo directamente. Perdón, aquí. Aquí, ¿qué faltó? En esto. Faltó dividirlo. Ups. No, está en minúscula, pero faltó dividirlo por n. Ahí está. Ahora sí. Opa. Yo hice una línea ahí. Faltó dividirlo por n. Ahí. Esto lo tengo que cambiar. Porque las h sub 1, h sub 2 son las distintas n sub 1, n sub 2, dividido en n. Entonces, la suma de todo esto es igual a la suma de los d sub n. Entonces, si acá ponemos h, no hace falta dividirlo por n. Pero si ponemos n, tenemos que dividirlo por n, ¿no? No queda. Y así es como se calcula la media muestral con datos agrupados. Propiedades. Fundamental. Siempre sale. Al principio dice MDG. ¡Wow! Esto está muy mal. Ah, no, sí. Siempre que estemos hablando de datos agrupados decimos Y. Siempre que estemos hablando de datos agrupados va a ser Y. Y cuando estemos hablando de datos independientes va a ser X. Dice al principio. Y acá, M es la cantidad de grupos que tenemos. Por eso es de 1 hasta M. Esto es de 1 hasta N porque los grupos son de A1. M siempre es menor o igual a N. Por eso es que esto sí es hasta M. Y acá debería ser una M minúscula. ¡Wow! ¡Qué mal que está esto! No mayúscula. Perfecto. Muy bien, Leandro. Así me gusta que estén despabilados. Esta es una M minúscula y acá es M, tiene que ser porque son la cantidad de grupos que hay, y N es la cantidad de elementos. N sub algo es la cantidad de elementos en ese grupo. Media aritmética propiedades. Entonces, la suma de las desviaciones con respecto a la media aritmética es igual a 0, siempre. Entonces, si yo solo sumo todas las desviaciones que hay con respecto a la media, me da 0. La suma de los cuadrados de las desviaciones es mínima. Entonces, si yo resto las desviaciones con respecto de la media, siempre este valor va a ser menor que la resta de cualquier otra cosa que no sea la media. Esto lo vamos a ver que es muy importante a la hora del cálculo de la varianza. La media de una muestra es igual a la media ponderada de las submuestras. O sea, la media muestral es igual a las distintas medias por la cantidad de veces que se da eso dividido en n. Entonces, por esta propiedad es que luego podemos hacer la fórmula de las medias de las tablas de, o sea, las frecuencias. O sea, de ahí surge en los datos agrupados de frecuencias la fórmula. La media aritmética de una constante es dicha constante, y sí, si sumamos 100 veces el número 3 y lo dividimos por 100, me va a dar 3.
La media aritmética de un producto de una constante por una variable es igual al producto de la constante por la media de la variable. Fundamental saberse esto. Siempre hay ejercicios de esto. La media aritmética de la suma algebraica de dos o más variables es la suma algebraica de las medias aritméticas de dichas variables. Entonces, la media de la suma es igual a la suma de las medias. Y se puede usar para estimar la cantidad total de una población. O sea, hay ejercicios que van a hacer para poder decir, y es lo que se suele hacer a la hora de tomar decisiones o incluso decir informaciones. Si es que se tomaran muestreos aleatorios simples, como se hacen en otros países, por ejemplo, con esto de la pandemia, decían, bueno, se hacen muestreos con hisopados a 10.000 personas, de las cuales el 20% dieron positivo y la mayoría asintomático. Entonces, se estima que en la población tantas personas son asintomáticas. Eso sale por las propiedades de la media. El cálculo se basa en cada observación. Por lo tanto, la media se ve muy afectada con valores, si uno o varios valores extremos. Así que eso también es un punto muy importante. Mediana. Esta es otra medida de posición. Definición. Es el valor central de la variable. O sea, nosotros ordenamos todas las variables en forma ascendente o descendente y la que queda a la mitad, esa es la mediana. Dicho de otra manera, es el valor de la variable que supera a no más de la mitad de las observaciones y que es superada por no más de la mitad de las observaciones. O sea, está a la mitad. Simbología ME. En la muestra ME minúscula. Inconvenientes. Tenemos que ordenar previamente todos los elementos por su magnitud. Y eso suele demorarse mucho, imagínense cuando se hacía a mano. Eso sí que demoraba mucho. Está influenciado solamente por el número de elementos, dice, no por el valor de lo mismo. Significa que si agregamos algunos datos más, aunque sean extremos, el valor de la mediana no se va a ver muy afectado. Se usa generalmente cuando se trata de atributos, o sea, cuando estamos hablando de variables cualitativas ordinales. Pero si llegan a decir eso, a la mayoría de los profes no les gusta. Normalmente usamos la moda. Si tenemos variables cualitativas ordinales y algunos realmente caen en el medio, o sea, que la cantidad hace de que la mediana sea un valor, entonces sí. Pero cuando no es un valor, sino queda a la mitad de dos categorías, entonces no se puede calcular la mediana. Forma de cálculo. Primero ordenamos los datos por su magnitud, de menor a mayor, o viceversa, cualquiera de las dos formas. Encontramos el orden de la mediana, o sea, la posición, a través de esta fórmula. Entonces, esto, de acá, este O, me indica la posición. No es grado ni está elevado al 0. Esto es posición. Posición. A eso se refiere con esto. Entonces, C es el rango de todas las variables, el rango de toda la clase. N es la cantidad, más 1, dividido en 2, no en C. Ahí está. Ahora sí estamos de acuerdo. Y esa es la posición. Casos de números impar. Si la cantidad de elementos que se tiene es impar, la posición es exacta. El problema surge cuando la cantidad de elementos es par. Se calcula el promedio de los dos datos que están pegaditos a la mediana, o sea, el valor de la izquierda en promedio con el valor de la derecha. Si estamos con distribución de frecuencias en lista, tenemos que ver. Si el valor de n sobre 2 es menor o igual, o sea, está dentro para este lado sería el sí, esto sería. O sea, este valor es menor o igual que n sub j y menor o igual que nj. Si
n sub j menos 1 es menor que n sub 2, entonces la mediana es el y sub j, la clase en la que pertenece. Si n sub j es igual a n sub 2, o sea que justo, venimos, estamos así. Acá tenemos el n sub j menos 1 y acá tenemos el n sub j. Si la mediana cae en algún punto entre esto, entonces la mediana es esta clase, o sea, el promedio. Ahora, si la mediana cayó justo en el n sub j menos 1, que este es el caso, entonces la mediana es el promedio de esta clase, de la clase anterior, con la clase nueva. Eso significa. Mediana de datos agrupados. Distribución de frecuencias de intervalo. Pasos a seguir. Primero se establece la columna de la tabla donde se registran las frecuencias absolutas. Acá estamos también con formulitas y demás. Primero se establece la columna de la tabla donde se registran las frecuencias absolutas acumuladas. Vamos ahí. Vemos cuál es la clase. Al final... esto es otro mensaje. Pensé que era un mensaje nuevo. Obtener la clase mediana, o sea, dentro de la tabla buscamos cuál es la clase que contiene la mediana e interpolamos a partir de los valores incluidos en la clase. O sea, vemos si es que está en el borde, si no está el borde. Si el borde inferior de la clase es menor que la posición de la mediana, entonces tenemos que sacar un proporcional de dónde caería la mediana. Esto es porque el límite inferior y superior marcan los de la clase. O sea, son clases que tienen límite inferior y límite superior con un rango de datos. El rango de datos es C sub J. Entonces acá tratamos de determinar en qué punto está la mediana. Ahora, si son iguales, n sub j es justo igual a n sobre 2, la mediana es ese valor específicamente, precisamente. Recuerden de que esto, distribución de frecuencias de intervalos, significa que las clases, cada una de las clases tienen un rango mayor a 1. Cosa que no sucedía, acá estábamos hablando de clases en los que son dicotómicas, o sea, o está en esta clase o está en esta, o sea, un hijo o 2 hijos o 3 hijos, así. Entonces, si caía en el medio de los dos, se saca promedio. O si caía en justo aquí, entonces ese es el valor. Eso quiere decir. Bien, propiedades de la mediana. La suma de los valores absolutos de las desviaciones con respecto a la mediana es mínima. O sea, acá estamos hablando de valores absolutos. Por eso están estas barras, valores absolutos. Las desviaciones con respecto a los valores absolutos de entre los valores de los variables y la mediana es menor que si tomo otro valor diferente. Después vamos a ver de que esto se cumple siempre. Para el otro lado. Bien, esta es una propiedad muy importante que luego van a hacer ejercicios en la parte práctica sobre esta propiedad. Ahora vamos con las siguientes medidas de posición. La moda, modo o valor modal. Lo que tiene es el valor más frecuente y más comúnmente observado en un conjunto de datos. Esta medida de posición se puede encontrar también, o sea, se puede aplicar a variables cualitativas. Es la única. Inconvenientes. Puede que haya más de uno. Pensé que había. Puede que haya 2 o más valores modales. Entonces, no hay forma lógica o matemática de determinar cuál es la moda de una serie de datos si es que tienen más de una. Puede que no haya ninguno, o sea, que todos se repitan una única vez, entonces no hay ningún valor modal. O que el método, o sea, que por culpa del método de redondeo, para algunos la moda sea un valor y para otros sea otro valor. ¿Cómo se calcula? En series simples o datos agrupados.
se toman los datos y se fijan en la columna de las frecuencias absolutas cuál es el que tiene valor más alto. En los datos agrupados tenemos la distribución de frecuencia en lista y se fijan de que el valor, la cantidad de elementos de una clase sea superior a la de las clases circundantes. En las que tienen frecuencias en intervalo, hay 4 métodos diferentes por los cuales calcular la moda. Cada uno de estos métodos da resultados diferentes. Entonces, a la hora de hacer el cálculo, ustedes tienen que decir, si es que no les piden cuál es el método, MD es moda. Así es como se define MD. ME es la mediana y M grande es la media. Si no les piden un método específico, ustedes tienen que elegir el método y decir cuál es porque dan resultados diferentes. El método crudo es de la marca de clase. Entonces, ¿qué se hace? Se toma el valor medio de la clase en la que cae el valor modal. Sabemos que siempre está dentro de la clase porque es una clase la que más se repite. Entonces, lo que hacemos es decir, bueno, la marca de clase corresponde con la moda. Después tenemos el método gráfico. Entonces se grafican. Para eso tenemos que graficar las frecuencias de cada uno de los valores. Los valores del intervalo modal, la frecuencia del intervalo modal. O sea, para esto se utilizan los valores del intervalo modal, la frecuencia del intervalo modal, las frecuencias de las clases inmediatas anterior y posterior de la clase modal. Y con esto se opera de la siguiente forma. Primero se construye el histograma. Y decimos, esta es la que más se repite, por lo tanto, es la clase modal. Luego se trazan diagonales, desde el punto superior izquierdo de la clase modal hasta el punto superior izquierdo de la clase que le sigue. Ahí tenemos la diagonal. Y luego marcamos la diagonal desde el punto superior derecho de la clase modal al punto superior derecho de la clase anterior. Ahí tenemos... Y se marca eso. Desde el punto donde se cruzan las dos líneas, marcamos una línea vertical y esa es la moda. Entonces, esta sería la forma gráfica de hacerlo. Tenemos el histograma, marcamos los distintos puntos, marcamos las diagonales y donde se cruzan las diagonales, que solo va a ser el centro cuando la frecuencia de la clase anterior y la clase posterior sean iguales. Cuando sean distintas, nunca va a ser el centro. Entonces ahí va a determinar la moda de más a la izquierda, más a la derecha. Ahora, si tenemos distribuciones de frecuencia por intervalo, la interpolación mediante la fórmula, tenemos que utilizar una serie de pasos, que también se utilizan las frecuencias de las clases modal anterior y la posterior, se hace el cálculo. Acá tenemos la fórmula. Este cálculo es igual, nos da el mismo resultado que la interpolación gráfica. Eso es importante. La interpolación mediante fórmula le da el mismo resultado que la gráfica. Y por último tenemos el valor empírico en el cual se aplica esta fórmula, que la media menos 3 veces la diferencia entre la media y la mediana. Entonces, esa sería la moda. Otra de las medidas de posición que vamos a trabajar son los fractiles. Los fractiles en una distribución de frecuencia indican la cantidad de datos que caen por debajo, o sea, indica el punto por el cual la cantidad de datos que está por debajo de ese punto corresponde al fractil. Entonces, la mediana es un fractil del medio, o sea, del 50%. Otros fractiles con los que vamos a trabajar son los cuartiles, que dividen la serie en 4 cuartos. Entonces ahí tendríamos 25%, 50%, que es la mediana, y luego tenemos el 75%. Entonces el primer cuartil es 25%, el segundo cuartil es la mediana, y el tercer cuartil es el 75%. Deciles dividen la serie en 10 y los percentiles dividen la serie en 100. Entonces, los cuartiles, vamos a ver,
Entonces, es el valor de la variable que supera el 25% de las observaciones y que es superado por el 75% restante. Luego, el segundo cuartil, el que corresponde al 50, que es lo que ya les dije, y el tercer cuartil es el 75. Para hacer el cálculo se hace igual que la mediana, o sea, se tienen que ordenar todos los datos en forma ascendente, ahora sí es ascendente, y luego tenemos que dividirlo por partes iguales. En este caso, 4 partes iguales. Para los datos no agrupados, esta es la fórmula de cálculo. Aquí tienen, van a tener que aprendérselas todas estas. Y para los datos agrupados, los cuartiles tienen, si es una distribución de frecuencias de lista, tenemos estas fórmulas. Y distribución de frecuencias de intervalos, tenemos todas estas otras fórmulas. Y luego tenemos la parte de los deciles. Es lo mismo, es muy parecido, solamente que en lugar de dividirlo en 4, dividimos en 10. Y por supuesto, el decil 5 es la mediana. Acá no coincide con los cuartiles ninguno de estos porque los otros tenían 25%. En cambio, estos son 10, 20, 30, 40, 50, 60, hasta el 100%. Y esta es la fórmula de cálculo. Si ustedes se fijan, son muy parecidos. En general, el K indica el decil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. N es la cantidad de elementos y se divide en 10 y ahí tenemos cuál es el decil en el que cae. El que corresponde al 5 sería N sobre 2, que es precisamente la mediana. Y en números de datos impar, acá tenemos N más 1 sobre 10. O sea, le sumamos 1 y así hacemos el cálculo. Medidas de posición, fractiles y deciles. Ahora, con los datos... Acá tenemos otras distribuciones de frecuencias en la lista y distribuciones de frecuencias en intervalos para datos agrupados, y esta sería la forma de cálculo de los deciles. Y por último, los fractiles percentiles. Esto significa que es similar a la fórmula que estábamos viendo recién, pero en lugar de dividir por 10, dividimos por 100. El percentil 50 es el de la mediana, ya lo sabemos. Y luego tenemos el percentil 25, es el primer cuartil, el percentil 75 es el tercer cuartil. Y cuando tenemos los datos agrupados en distribuciones de frecuencias de lista, tenemos el cálculo que es, o sea, todo es bastante similar en esto de los fractiles. Solamente que estamos dividiendo por cosas distintas. Uno dividimos por 4 y el otro dividimos por 10 y el otro dividimos por 100. Pero en la estructura de las fórmulas son iguales entre sí. Y la fórmula de cálculo, si es que cae dentro del mismo intervalo, si cae entre intervalos, la fórmula de cálculo también es aquí lo vemos. Esto lo van a tener que ver y saber. Por eso es conveniente que lo analicen y que vean las similitudes de las fórmulas, porque de esa forma van a cometer menos errores a la hora de aplicarlas, o cuando les pidan que los expliquen en un examen final van a poder explicarlo bien. Bien, ahora vamos a empezar con otro tema, así que yo digo que nos tomemos unos 10 minutos, ¿les parece bien? Han sido muchos conceptos uno detrás de otro. Bien, entonces vamos a pausar la grabación. Ahora ya continúo grabando. Ahora vamos a ver las unidades de asimetría. Las unidades de asimetría nos dicen la forma de la distribución. Ya hemos visto la medida de distribución, o sea, cuán larga es sobre, una medida de dispersión, cuánto se dispersa, o sea, cuánto se desparraman los datos sobre el eje de las X. La asimetría es, teniendo el valor de la media, cuán diferente es el lado izquierdo del lado derecho de esta distribución.
Las medidas de asimetría nos permiten identificar y describir la manera en que los datos tienden a reunirse en función de su frecuencia. O sea, acá vemos de que los datos están reunidos alrededor de este punto. Podría ser de otra forma. Una distribución simétrica es cuando tiene aproximadamente la misma cantidad de datos a ambos lados de la media aritmética. Entonces vemos esto, es decir, no, pero acá hay una pequeña diferencia entre este que no está justo. Bueno, pero se la ve simétrica. Es muy raro que sean exactamente simétricas. Vamos a ver si logro hacer. ¿Ven? Tenemos este desfasaje. Pero cuando uno ve globalmente la distribución, ve que las curvas de ambos lados de la media es bastante similar. Entonces, por eso decimos que esta, en particular, es una distribución simétrica con respecto a la media. ¿Qué pasó? Toman más como otra cosa. Bien. Entonces, la media aritmética, o sea, una distribución es simétrica cuando la media aritmética es igual a la mediana y es igual a la moda, o casi igual. O sea, que la proporción de la diferencia sea muy pequeña. Una asimetría puede ser izquierda, por ejemplo, que significa hacia dónde tiende la cola. ¿Ven? Hacia la izquierda está la cola de la distribución. Entonces, la media está aquí en el medio, y más a la derecha está la mediana, y más a la derecha está la moda. Entonces vemos que el valor modal es el más alto de todo con respecto al eje de las X. Vemos acá, esto es la X. La media está más a la izquierda y la mediana está en el medio de las dos. Entonces, esto es una asimetría izquierda, que es lo opuesto a la simetría derecha. La simetría derecha, la media es mayor que la mediana, que es mayor que la moda. Entonces ahí me dice de que esto es una simetría derecha. Entonces, la posición de estas tres variables, o sea, estas medidas de tendencia central, nos indica si es una simetría negativa o si es una simetría positiva. El coeficiente de asimetría de Karl-Pearson se basa en las relaciones entre la media, la mediana y la moda. O sea, ya cuando decimos coeficiente significa que es un valor numérico que vamos a tener que calcular. Entonces, una medida de la simetría es la diferencia entre la media y la moda. Mientras mayor sea la distancia positiva o negativa entre la media y la moda, más asimétrica será la distribución. Defecto. Al ser una medida dada por valor absoluto, mantiene sus unidades de medida. La misma cantidad absoluta de asimetría tiene diferentes significados para distintas series. O sea, no son comparables. El coeficiente de asimetría de Karl-Pearson no es comparable entre distintas distribuciones, entre distintas variables. Entonces, ¿cómo se calcula? ¿Cómo se calcula el coeficiente de Pearson? Entonces, es 3 veces la diferencia entre la media y la moda dividido en la desviación estándar. Entonces, el anterior, coeficiente de asimetría de Karl-Pearson, solamente tomaba las diferencias entre la media y la moda. En cambio, el coeficiente de Pearson lo divide por la desviación estándar. Entonces, X raya es la media aritmética, MD es la moda, y ese sombrerito es la desviación estándar de la media, de la muestra. Los resultados. Si K sub P es menor a 0, la distribución es asimétrica negativa. Si es igual a 0, la distribución es simétrica. Y si es mayor que 0, la distribución es asimétrica positiva. Varía normalmente, o sea, esto varía entre más 3 y menos 3. Pero rara vez excede los límites de menos 1 y 1. También tenemos el coeficiente de asimetría de Fisher,
que es, se suele decir que es el tercer momento de la distribución, que es la desviación estándar la vamos a ver después de la varianza. O sea, toda la información, o sea, todas las fórmulas acá en esta unidad están interrelacionadas entre sí. Cualquier orden en que se den, vamos a decir, pero ¿de qué estamos hablando con esto? Entonces, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza y la varianza la vemos más adelante. Así que esta es una unidad que hay que leerla varias veces, completa. Entonces leemos todo, luego volvemos a leerlo y ahí vamos a entender más cosas, volvemos a leerlo todo y vamos a entender más cosas. Y así. Entonces, el coeficiente de simetría de Fisher se calcula que es el tercer momento dividido en la desviación estándar al cubo. El tercer momento es las diferencias entre los valores con respecto a la media por la frecuencia al cubo. Y los resultados es que cuando la media y la moda y la mediana son iguales a 0, el tercer momento es igual a 0, por lo tanto, K va a ser igual a 0. Si K es menor que 0, la distribución es asimétrica negativa. Si es igual a 0, distribución es simétrica. Y si K es mayor que 0, la distribución es asimétrica positiva. Lo importante es que esto es un resultado que podemos calcular directamente en el Infostat, así que ahí lo que vamos a tener que hacer es interpretar los resultados. O sea, vamos a tener que ver cuánto vale el coeficiente de asimetría y en base a eso determinar si es asimétrica negativa o positiva o si es simétrica. Recuerden que la simétrica negativa o izquierda es hacia donde, que la cola va hacia la izquierda y la positiva es que la cola va hacia la derecha. Medidas de dispersión o de concentración. Nos permiten determinar la confiabilidad de la medida de la tendencia central. O sea, si yo digo, el promedio de las notas de este chico es 5, entonces le está yendo bastante bien. Pero en realidad tiene 10 notas. Tiene del 1 al 10 una vez cada nota. Entonces no podemos decir eso, porque la medida de tendencia central no me está diciendo nada. Los datos demasiado dispersos tienen un comportamiento especial. O sea, acá vemos que tenemos los datos medianamente dispersos, bastante dispersos, menos dispersos, y acá están bastante acumulados. Dentro, alrededor de la media. Entonces, esta media de 50 podemos decir de que es mucho más representativa de los datos que este 50. Por más que sea la misma, y que además es simétrica la distribución esta, las tres son simétricas, las tres tienen la misma media, pero este 50 explica mucho más de esta distribución que este 50 con respecto a esta distribución. Es posible comparar, con las medidas de dispersión o de concentración, podemos comparar distribuciones entre sí. Nos indica el grado de variación de los variables entre los datos recopilados. Y lo utilizamos como complemento. No nos sirve de nada tener las medidas de dispersión si no tenemos o sea, es decir, estos datos están concentrados. ¿Concentrados alrededor de qué? No sé, no lo calculé. Entonces no me está diciendo nada. Y nos dicen hasta qué punto las medidas de tendencia central son representativas como síntesis de la información. Como les digo, si tenemos un conjunto de datos en los cuales tenemos 10 del valor 2, 50 del valor 3 y 20 del valor 4, ese 3 que me da de media me dice mucho. Ahora, si yo tengo 1 del 2, 1 del 3, 1 del 4, 1 del 5, el valor central no me está diciendo mucho. Y las medidas de dispersión cuantifican la separación, o sea, indican la dispersión, la variabilidad de los valores de la distribución con respecto al valor central. ¿Cuán dispersos están los datos con respecto a la media? Primero tenemos el recorrido. El recorrido es el más simple de todo. Tomamos el valor más alto, le restamos el valor más chico y ahí tenemos el recorrido. Y se representa con la R. La forma de cálculo, si tenemos, acá está, el máximo y el mínimo. Si están ordenados, tenemos
el que está en la posición n menos el que está en la posición 1, eso me da el recorrido. O sea, esto es únicamente si están ordenados. Si no están ordenados, esta no funciona. Si están agrupados, es lo mismo, el valor mínimo, o sea, el valor máximo menos el valor mínimo, y esto otra vez están ordenados. Los inconvenientes. Se ve muy influenciado por valores no usados de los datos, o sea, si de repente tengo la mayoría de los datos están, o sea, cantidad de hijos que tienen las familias en Córdoba, y la mayoría están entre 5, 6, o de 3, 4, y de repente tenemos una familia que tiene 12 hijos. Eso me va a modificar mucho el recorrido. No es una medida de dispersión de los datos intermedios con relación al valor típico. O sea, solamente estamos viendo las puntas, no estamos viendo qué cosa está, o sea, qué valor se repite más. Es sensible el tamaño de muestra. ¿Sí? Normalmente, cuanto más grande es la muestra, suele incrementarse el tamaño del recorrido. Pero a pesar de los inconvenientes, es una medida muy utilizada. En situaciones que se desea solo conocer la extensión de la dispersión extrema de las condiciones ordinarias, o sea, es algo que se usa mucho. O sea, el valor, la diferencia entre el valor máximo y mínimo se usa un montón. Se llama también para medir la dispersión de una serie simétrica casi continua, se puede utilizar, se usa mucho. Y cuando la muestra es pequeña, especialmente cuando la misma operación de muestreo se repite a menudo. Entonces eso también, el recorrido se usa mucho. Desviación media, que no es desviación estándar. Ojo con eso. Definición. Es la media aritmética, acá estamos, es la media aritmética de los valores absolutos de las desviaciones entre la variable y una medida de tendencia central. Hay que ver cuál medida. Hay que ver desviación media con respecto a qué. Entonces, podemos tener desviación media con respecto a la media. Entonces, esto es para datos agrupados. Y aquí tenemos el valor absoluto de las diferencias. ¿Por qué usamos valor absoluto? ¿Alguien se acuerda de las propiedades de la media? ¿Qué pasa con la suma de las desviaciones con respecto a la media? Que les conté hace una hora. Es igual a 0. Es igual a 0, excelente. Entonces, como es igual a 0, no me sirve de nada sin los valores absolutos. En cambio, al poner valores absolutos, todas las diferencias están en positivo, ya no es más igual a 0. Entonces, habíamos dicho de que además este valor es mínimo. La desviación media respecto a la mediana, vemos que aquí, en lugar de tener la media, tengo la mediana, por eso es la desviación media con respecto a la mediana, acá es con respecto a la media, que también es mínima. Y la desviación media respecto de la moda. Entonces acá lo resto con respecto a la moda. Tengo que tener los 3 valores o las 3 medidas de tendencia central para poder calcular la desviación media con respecto a cada una de ellas. La desviación media da cuenta de la distancia promedio que existe entre los valores de la variable y la medida de tendencia central que estamos analizando. Entonces, esto es una distancia y como es una distancia, es siempre positiva. Es la distancia promedio entre cada uno de los valores y la medida de tendencia central que estamos trabajando. En serie simple, se calculan bastante parecidos a la media, solamente que en lugar de tener, o sea, se calculan utilizando valores absolutos, lo parecido viene después, y es con respecto a la media. Este caso, o sea, estos ejemplos son solo de la media, pero aquí si ponemos la mediana o la moda, será la forma de cálculo de cada una de estas desviaciones medias con respecto a las otras medidas de tendencia central. Entonces, cuando están agrupados, fíjense, ahora estamos con respecto a la I.
y donde los i serán los distintos valores que asumió la variable si se trata de una distribución de frecuencia en lista, y serán las marcas de clase si es una distribución de frecuencias en intervalo. O sea, son las dos formas de grafo. Desviación media. Procedimiento. Obtenemos la media aritmética. Obtenemos las desviaciones de cada valor con respecto a la marca de clase, según corresponde respecto a la media aritmética. Y obtener la suma de los valores absolutos, las desviaciones, multiplicada por la cantidad de veces que los datos están agrupados. Y dividimos por la suma total del número de datos. Entonces, así obtenemos la desviación media. Es algo que suelen pedir bastante y se puede hacer ciertos análisis con respecto a eso. Varianza. Acá no puse la animación. Se define como la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones con respecto a la media aritmética. Bueno, es el promedio de los cuadrados de las desviaciones con respecto a la media aritmética. Cuando se trabaja con la población, se usa sigma, siempre. Y cuando se trabaja con la muestra, se trabaja con S. La varianza hay que poner que está al cuadrado, porque si no está al cuadrado, significa que es la desviación estándar. Ya vamos a llegar a eso. Se usa la propiedad de mínimos cuadrados de la media, o sea, que es mínima. Sí, sin duda el jueves van a tener que hacer ejercicios con respecto a esto. La serie simple, podría mostrar un ejemplo de la desviación media. El jueves van a ver más ejemplos porque, como les digo, tenemos muchos temas que ver hoy para que puedan el jueves tener clases. O sea, para que puedan hacer el práctico el jueves. O sea, lo de la desviación media es, tenemos una serie de datos y lo que hay que hacer es aplicar la fórmula y calcularla. Eso es lo que hay que hacer con la desviación media. Y con la varianza y con todo. O sea, lo importante es aprender, conocer las fórmulas, no equivocarse a la hora de aplicar las fórmulas y luego hacer el análisis de los resultados. Entonces, con respecto a las desviaciones medias, con respecto a la media, lo que podemos decir es cuánto se desvía en promedio los valores con respecto a la media. Se desvía 1, 5. El tema es que no son valores comparables entre distintas series de datos. Ya vamos a llegar a algunas que sí sean comparables con en distintas series de datos. La varianza es muy importante, la forma de cálculo. Entonces tenemos que sacar todos los valores y a cada uno de estos valores restarle la media, a esta diferencia hacerle el cálculo, o sea, elevarlo al cuadrado y dividirlo por el número de datos. Ahora, si los datos están agrupados, tenemos que multiplicarlo por la cantidad de veces que aparecen, dividirlos por n. Esto sabemos de que si lo que hacemos en lugar de multiplicarlo por la cantidad que aparece y dividirlo por n, simplemente lo multiplicamos por h sub i, ya está solucionado ese tema. O sea, si en nuestra tabla de la que sacamos la información tenemos el h sub i, directamente multiplicamos los valores y sub i por la media, y sub i menos la media lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por las frecuencias relativas. Y ahí tenemos también el mismo valor. Entonces el procedimiento es obtener la media aritmética, obtener las desviaciones, que es cada una de las restas, elevar al cuadrado cada desviación obtenida, y una vez que obtenemos cada una de las desviaciones, los multiplicamos por las frecuencias, y por último lo dividimos por la cantidad de datos. La varianza. Existe una forma rápida de hacer el cálculo de las varianzas. Ahora vamos a demostrar por qué es lo mismo. Entonces, lo primero que hacemos es, colocamos la fórmula de la varianza. La varianza es igual a la sumatoria de las diferencias al cuadrado dividido en n, suponiendo que sean los datos individuales. El cuadrado de una suma, podemos aplicar las propiedades del cuadrado de la suma, que es igual al cuadrado del primero. Como es una resta, es menos 2 veces el producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo.
Ahora aplicamos distributiva con respecto a la sumatoria, entonces nos queda la sumatoria de i igual a 1 hasta n de x sub i al cuadrado, menos, podemos sacar factor común, lo que se suele decir como extraer de la sumatoria las constantes, menos 2 veces x raya, que esto es una constante en esta fórmula, por la sumatoria de i igual a 1 hasta n de x sub i, de los distintos valores de x sub i, más la sumatoria de i igual a 1 hasta n de x raya al cuadrado. Como es una constante, sumar n veces una constante significa a n por la constante. Todo esto dividido en n. Aplicamos la propiedad distributiva de la fracción, entonces tenemos el primer sumando, tenemos la sumatoria de i igual a 1 hasta n de xy al cuadrado sobre n, menos 2 veces x rayas por la sumatoria de los i igual a 1 hasta n de xy a la n, sobre n, y por último, n por x raya al cuadrado sobre n. ¿Qué sucede? Si vemos esto de acá, ¿a qué es igual? Esta parte de la fórmula que solamente la sumatoria de los valores x y de todos los y cada uno dividido en n. ¿A qué es igual? Vamos, Francisco, estabas a punto de hablar y no se escuchó. Frecuencia relativa. No, fíjate. Son la suma de todos los valores dividido por la cantidad de valores que hay. A la media. A la media, excelente. Entonces, esto es igual a x raya. Entonces, 2x raya por x raya me queda 2x raya al cuadrado. Entonces, el primer término lo escribo igual, menos 2 veces x raya al cuadrado más x raya al cuadrado, porque esto se simplifica con esto. Entonces, ¿qué pasa con estos dos? ¿Cómo me queda? Menos 1. O sea, ¿Menos 1 qué? pero menos 1 y media al cuadrado. Media al cuadrado. Bien, menos media al cuadrado. Entonces, así es como queda la forma de cálculo rápido. Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos el cuadrado de todas y cada una de las observaciones, las sumamos, lo dividimos por n, y a esa suma le restamos la media al cuadrado. Eso es lo que nos dice esta fórmula, y esa es la fórmula de cálculo rápido. No tengo que estar restando cada uno de los valores por la media y luego sacando el cuadrado y ya eso restando, porque es bastante complejo. Esta fórmula bx, o sea, la varianza de x es igual a la media de los x al cuadrado menos la media de x al cuadrado, se usa muchísimo. Se usa para justificar muchísimas cosas. Así que es algo que tienen que tenerlo todo el tiempo a mano, porque es algo que se aplica y ya van a ver cómo un montón. Para datos agrupados es muy similar. Si se fijan, esto es la sumatoria de los elementos al cuadrado por la cantidad de veces que se repiten esos elementos sobre n, que es lo mismo, menos la media. Y con frecuencias relativas es esto. Son distintas formas. Una pregunta. Sí, se Lo lo explicaste, pero no lo terminé de entender. ¿Por qué no introduciendo la sumatoria en el tercer paso, en la última suma se vuelve a agregar la n al lado de x al cuadrado, la media al cuadrado? Ok, si tenemos la sumatoria de i igual a 1 hasta n de una constante c, ¿a qué es igual? N veces sumo c, ¿a qué es igual eso? Esto es igual a n por c, ¿sí? Sí, yo lo entendí. Y como x raya es una constante, aquí las variables son x sub i. Siempre x sub i porque es lo que va variando con respecto a la sumatoria. Porque, con cada valor de i tiene un valor diferente x sub i.
En cambio, X raya no, ya es una constante. Entonces, la sumatoria de n veces una constante es n veces la constante. Y por eso ponemos así. Que luego se simplifica cuando distribuimos n, o sea, el denominador de esta fracción, en los distintos términos de la suma de arriba. Bien, entonces, la varianza es siempre una cantidad no negativa. Estas propiedades de la varianza que estamos por ver ahora, es fundamental que lo entiendan y que lo sepan. La varianza siempre es positiva. ¿Por qué? Y porque son la suma de valores al cuadrado. Y al estar al cuadrado siempre es positivo. La varianza de una constante es 0. ¿Por qué? ¿Cuál es la media de la constante? A ver, ¿cuál es el promedio de una constante? ¿La constante? Bien, entonces, si yo sumo las diferencias entre la constante menos la constante, voy a tener 0. ¿Cierto? Entonces, la varianza de una constante es 0, cualquiera sea la constante. O sea, la varianza es siempre una cantidad no negativa, mayor o igual que 0. Es 0 solamente cuando es constante. En caso contrario, siempre va a ser mayor que 0. La varianza del producto de una constante por una variable es igual al producto del cuadrado de la constante por la varianza de la variable. Para justificar esto tengo que hacer un montón de cálculos matemáticos similares a estos que hemos visto acá. Los podemos desarrollar o me pueden creer. La varianza de la suma de una variable y una constante es la varianza de la constante. En realidad esto es una proyección de la propiedad que le sigue. Si X e Y son dos variables independientes, la suma o la diferencia, o sea, la varianza de la suma, la diferencia de estas variables es igual a la suma de las varianzas. ¿Por qué siempre suma? Porque está al cuadrado. Siempre suma. Entonces, si una de estas es constante, la varianza de una constante es igual a 0. Entonces me queda solamente la varianza de la variable. Entonces, estas dos son una deriva de la otra. O sea, esta propiedad deriva de esta. ¿Se entiende? O sea, a partir de esta propiedad, si vamos por esto y decimos que una de estas es constante, entonces llegamos a esta como resultado. Eso quiero decir. Vamos a borrar esto, que después está muy sucio y no se entiende. Bueno, vamos a seguir. Si X e Y son dos variables dependientes, o sea, acá te decimos independientes. Y acá decimos dependientes. La varianza de la suma es igual a la suma de las varianzas menos 2 veces la covarianza. Eso lo vamos a ver con más detalle más adelante cuando veamos covarianza. Por el momento, créanme. Entonces, Profe, sí. recién decía, escrito decía más 2 veces y después dice menos. Es menos, ¿no? No entiendo tu pregunta. Dice Menos. más 2 veces la covarianza. Ah, está. Menos. Hay que restarlo. Menos la covarianza. Profe, una pregunta, disculpe. Sí. Cuando se habla en la suma de las varianzas, se está hablando en la diferencia, ¿no sería más menos y? No. Estamos Ok. diciendo que si acá tengo menos, acá siempre tengo más. Excelente, muchas gracias.
importante, las varianzas son siempre positivas. Por lo tanto, acá no puedo deducir de que este signo menos me salga de alguna forma de la varianza. La varianza sigue siendo positiva y no nos podemos restar. Entonces, no puede ser que sumando las varianzas de dos variables pueda yo obtener una varianza negativa. ¿Estamos? No hay forma de que yo este menos pueda pensarlo de que pueda ir acá. Porque si yo dijera de que este menos puede ir acá, entonces estoy diciendo que esta varianza de la suma de estas dos variables independientes podría ser negativa. O podría ser cero. Y eso estaría realmente mal desde el punto de vista conceptual. Así que las varianzas de dos variables, ya sea que se sumen o se restan, siempre se suman. Observaciones. La varianza, igual que la media, es un índice muy sensible a puntuaciones extremas, porque estamos restándole, o sea, si tengo un valor muy extremo, me cambiará la media y me va a cambiar la varianza en varios. En caso en los que no se pueda hallar la media, no se puede hallar la varianza, lo cual es obvio, porque necesitamos la media para calcular la varianza. Y la varianza no viene expresada en las mismas unidades que los datos. ¿Por qué? Esto es, justo está acá, porque las desviaciones, o sea, las restas están al cuadrado. Entonces, las unidades de medida van a estar al cuadrado. ¿Alguna duda con respecto a la varianza? Esto es algo que tienen que calcular. Ahora en los exámenes y en los ejercicios, en la parte práctica lo pueden calcular con el Infostat. Pero había una época que había que calcularlo a mano. O sea, una época que se llama el año pasado. Cuando eran los exámenes tenían que calcular las varianzas a mano. Así que por eso es que era muy usada el tema del método rápido. Desviación estándar. La desviación estándar o desviación típica es, también se la llama desviación cuadrática media. Y es el valor positivo de la raíz cuadrada de la varianza. O sea, siempre es positiva también la desviación estándar. Se lo denota para la población con el sigma de X grande y para la muestra con la S sin el cuadrado. Recuerden que la varianza, aquí teníamos un cuadrado y ahora en la desviación estándar no está ese cuadrado porque la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Mide la dispersión de las variables con respecto a la media aritmética y es el promedio o la variación esperada con respecto a la media aritmética. O sea, cuánto espero que un valor caiga de lejos con respecto a la media aritmética. No tiene una interpretación muy obvia, pero sí se usa muchísimo para muchas cosas. Después lo vamos a ir viendo. Cuando comparamos dos o más conjuntos de datos, no tiene ningún sentido comparar las desviaciones estándar ni las varianzas. La única forma que se pueda comparar es si es que tienen el mismo rango, tienen casi la misma media, tienen casi la misma desviación estándar. Entonces ahí más o menos son comparables, pero normalmente no son comparables. ¿Cómo se calcula? Y bueno, obtenemos la varianza y de la varianza sacamos la raíz cuadrada. Y este es el método rápido. Este es el método rápido de obtener la varianza y a eso le sacamos la raíz cuadrada. O sea, no podemos tener las desviaciones estándar si no obtuvimos la varianza. Muchas veces son datos del ejercicio. En datos agrupados es lo mismo, es la raíz cuadrada de la varianza. Y las propiedades. La desviación típica siempre será un valor positivo. Solo va a ser cero cuando es la desviación estándar de una constante. La desviación típica será siempre cero en el caso de que las puntuaciones sean iguales, o sea, de una constante. Si todos los valores de la variable se les suma o resta el mismo número, la desviación típica no varía. Al igual que la varianza no cambiaba cuando se le sumaba o se le restaba una constante, la desviación estándar, que es una derivada de la varianza, pasa lo mismo. Si todos los valores de una variable se multiplican por la desviación típica, la desviación estándar queda multiplicada por ese valor.
En la varianza era el valor, la constante al cuadrado por la varianza. En cambio acá, como está todo raíz cuadrada, es la desviación estándar del producto de una constante por una variable es la constante por la desviación estándar de la variable. Ahora, una cosa importante. Si x e y son dos variables independientes, entonces la desviación típica de la suma o diferencia no es igual a la suma de las desviaciones. Es igual a la raíz cuadrada de la suma de las varianzas. Ya saben a esta altura que la raíz cuadrada no es distributiva con respecto a la suma. Así que acá no puedo separar esto. Ojo con eso. Lo mismo pasa con las restas. Sigue siendo suma. ¿Está claro eso? Coeficiente de variación. Este coeficiente de variación, su interpretación está basada en porcentajes y esta medida de dispersión por fin se puede comparar entre distintas variables, entre distintas poblaciones, entre distintos valores. O sea, podemos decir, la variabilidad de la lluvia caída es más, o sea, el coeficiente de variación de la cantidad de lluvia caída en tal ciudad es mayor que el coeficiente de variación de las temperaturas. Son unidades variables distintas, no importa, pero el coeficiente de variación sí se pueden comparar. El coeficiente de variación es medida de dispersión e indica cuán dispersos o no se encuentran los valores con respecto al promedio. Es más precisa que la desviación estándar, ya que proporciona ya que es una proporción de la media. Entonces me dice, bueno, varía el 30% de la media, varía el 50% de la media. Así. El coeficiente de variación nos permite comparar la variabilidad de dos o más conjuntos de datos. Se utiliza CB, con B corta. No es un currículum vitae. Es coeficiente de variación de X, mayúscula si es población, X minúscula si es la muestra. Y se calcula con la desviación estándar dividida en la media. Y en datos agrupados, siendo ya los datos agrupados, tenemos la desviación estándar dividida en la media. Eso es el coeficiente de variación. ¿Cómo vamos? ¿Hay alguno? ¿O todos dejaron la compu prendida y se fueron a cocinar? Por ahora bien, profe. Ok. Yo triste, profe. ¿Por qué está triste? Pues muchas cosas. Y va a ser ingeniero, señor, así que sí, va a haber muchas cosas de acá hasta que se reciba. Así que hay que ponerse, es como querer correr una maratón. Para correr una maratón hay que entrenar, y bueno, esto es el entrenamiento. Solo se deben calcular para variables cuyos todos los valores son positivos, por lo que es necesario que la media sea mayor que 0, lo cual es evidente porque no puedo dividir acá por un valor 0. Y el coeficiente de variación tiene que ser positivo, por lo tanto no me sirve dividirlo por un valor negativo. No es invariante entre los cambios del origen, obviamente, o sea, si cambia la media, va a cambiar el coeficiente de variación. Si a los resultados, o sea, le sumamos un valor a la media, o sea, nos equivocamos y la media está medida con 2 de menos o con 3 de más, el coeficiente de variación va a cambiar bastante. Pero es invariante con respecto a la escala. O sea, si decimos, bueno, hay que multiplicarlo por 3, por 5, entonces el coeficiente de variación no cambia. Ahora vamos con la medida de agrupamiento, exceso de texto. Dice, en breve hay que ir a cocinar. Ok, no puedo decir nada al respecto. Mucho texto, profe. Sí, les dije que las clases de estadística teórica son muy intensas. Así que tenemos que ver mucha información. Estas materias solían ser anual. Y a alguien se le ocurrió que no hacía falta que fuera anual, que mejor si fuera cuatrimestral. Pero no cambiaron los contenidos. Así que
Pero les puedo decir que una vez que se amiguen con la materia, después que la hayan aprobado y la empiecen a aplicar, van a ver que es extremadamente útil. Hace unos 30 años decidieron que todas las materias sean cuatrimestrales y que todas las carreras en lugar de 6 años tengan 5, porque ingeniería debería ser 5, no 6, y bueno, eso fue todo un tema de historia antigua del milenio pasado. Vamos ahora. En realidad fue un grupo de gente que necesitaba de que las carreras universitarias en Argentina sean de 5 años y no de 6 para equipararla con las carreras en otros países. Entonces, porque acá las de grado duraban 6 años y en los otros países duraban 5. Pero bueno, no se cambiaron los contenidos en los otros países. En los otros países son mucho más especializadas las carreras, entonces no se ve tanta variabilidad de contenido, hablando en términos estadísticos. Medidas de agrupamiento puntiagudes. Entonces, ya hemos visto las medidas de tendencia central, las medidas de distribución, o sea, de recorrido o de dispersión, y ahora vamos a ver cuán agrupadas están los datos con respecto a las medias. Según ya mencionamos, esta medida viene el grado de variación o la velocidad en que sube y baja las curvas a la izquierda y a la derecha de la media. Entonces aquí vemos acá introducimos lo que se llama kurtosis o apuntamiento. Entonces la kurtosis surge de comparar la forma en que la distribución se agrupan alrededor de la media. Entonces vamos a calcular. El tema de la asistencia, yo no estoy tomando asistencia, pero les conviene asistir. Porque si tienen dudas les puedo explicar. Eso es lo que digo. Pero no tomo asistencia. La variación, o sea, es a través del coeficiente de kurtosis de Fisher. Van a escuchar hablar mucho de Fisher. Fisher fue un matemático que realmente sentó las bases de la mayor parte de las estadísticas y de las probabilidades. Entonces, el coeficiente de kurtosis de Fisher analiza el grado de concentración que presentan los valores alrededor de la zona central de la distribución. ¿Cómo se calcula? Es el cuarto momento. El primer momento es la media, el segundo es la varianza, el tercer momento es la simetría y el cuarto momento es la puntiagudez. Y esto se calcula. K sub 4, que es la kurtosis, es igual a mu sub 4, que es el cuarto momento, dividido en las desviaciones estándar sobre 4, o sea, a la 4. O la varianza al cuadrado. Menos 3. ¿Por qué el menos 3? Porque el 3 es la puntiagudez con la que se comparan todas las distribuciones, que es la de la normal. Entonces, acá tenemos los valores de las variables menos la media a la cuarta, por eso es el cuarto momento, por la frecuencia relativa. La curva normal, el K4 sobre S4 es igual a 3, por lo tanto, acá le restamos el 3. Y a partir de estos resultados pueden obtenerse y se definen 3 tipos de distribuciones según el grado de kurtosis. La mesocúrtica es 0, esto es una distribución normal muy bonita. Está la leptocúrtica, que es cuando está puntiaguda, y la platicúrtica, que es cuando está aplanada. Entonces, vamos a hacer esto. La mesocúrtica es esta. La leptocúrtica es esta y la platocúrtica es esta. Si se fijan, es como un plato al revés, por eso es platicúrtica. Bien, y con esto hemos ido muy rápido y terminamos la clase de hoy. ¿Alguna duda? Debería haber muchas dudas. ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguien ahí? ¿Dudas? Sí,
son muchos conceptos para rever. Sí, ya hasta este punto son el primer parcial. Si tienen dudas, hagan preguntas. Hagan preguntas en los foros, hagan preguntas por el mail. Cuando lean, vayan estudiando, que no se les acumule, porque ya la clase que viene empezamos con la unidad 4. Así que lo más importante es, antes de empezar con la unidad 4, que ustedes digan si es que tuvieron algunas dudas, si tienen algunas preguntas. Dice, las dudas. El parcial era hasta la unidad 3, sí. El primer parcial hasta la unidad 3, el segundo parcial hasta la unidad 7 inclusive, sea de la 4 a la 7. Y el tercer parcial en realidad es un trabajo práctico integrador que tienen todo lo que vamos a hacer en todo el cuatrimestre, desde la 1 hasta la 10. El primer parcial es hasta este punto, hasta las medidas de agrupamiento o puntiagudes. Y va, primero se rinde el práctico y a aquellos que pasan con un cierto porcentaje el práctico se les habilita el examen teórico. A aquellos que no alcanzan, porque para promocionar totalmente la materia tienen que haber aprobado la parte práctica, si no han aprobado la parte práctica no se les habilita el teórico. ¿Es grupo de trabajo práctico integrador? Sí. El trabajo práctico integrador es grupo de A4, pero recién van a armar los grupos después del segundo parcial para ver que se armen únicamente con los que estén regulares. El parcial es la semana del 12 de abril. Pueden mandar dudas por el chat de la UB. Sí. Mi mail es canenar@frc.utn.edu.a. Ese es mi mail. Vamos a dejar de compartir, si es que encuentro. No me deja de quedar.